enmiendas reservadas por los grupos parlamentarios referidas todas a la sección número 15. En primer lugar, debatimos las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRES-CRES, que son las comprendidas entre la enmienda 463 y la 482, ambas incluidas. Tiene la palabra la señora Ávila por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Acabo de presentarle al presidente 3 enmiendas que hemos presentado y que hemos consensuado entre los 3 grupos de la oposición. 3 enmiendas que hemos visto necesarias apoyarlas por parte de los 3 grupos de la oposición porque los 3 presentábamos esas enmiendas. Considerábamos que eran importantes en materia de salud y política social. Dejaré a cada portavoz de los distintos grupos que ellos valoren sus enmiendas y no voy a entrar más en el detalle. Simplemente cuando me toque alguna de las que se han transaccionado por parte de mi grupo, pues las explicaré, pero no quiero entrar a quitar parte de la argumentación a los distintos grupos parlamentarios. Pero desde aquí quiero agradecer el consenso que ha habido por parte de los 3 grupos de la oposición, porque además este grupo, desde la primera intervención esta mañana en el Pleno, era lo que pedía. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Gracias, señor presidente. Pedía consenso para poder sacar adelante enmiendas importantes para esta región y, siendo un tema tan sensible como es en salud y política social, hemos visto necesario e imprescindible apoyarlas presentando estas 3 enmiendas transaccionales. Mi grupo presenta a la sección 15 20 enmiendas con la intención de mejorar unos presupuestos que han sufrido en los últimos años unos recortes brutales en materia de salud y política social. Presentamos enmiendas sociales, enmiendas destinadas a políticas sociales en materia de drogodependencia, de discapacidad, de igualdad, de medidas contra la violencia de género, entre otras. Una de las enmiendas principales que presentamos, como ya lo explicamos en comisión, va dirigida a la renta básica. La dotamos con 2 millones de euros, pero con la posibilidad de ampliar el crédito hasta los 60 millones. Este grupo considera que hay que dar respuesta y hay que solucionar los problemas tan graves que tienen ahora mismo los extremeños y las extremeñas. Por eso presentamos esta enmienda destinada a la renta básica. Igual hacemos con las AISES. Presentamos una enmienda con una cuantía de 800.000 euros para cubrir las necesidades básicas de la población que está en riesgo de exclusión social. Por eso presentamos una enmienda para cubrir las ayudas de emergencia social. También hemos presentado 2 enmiendas destinadas a los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz, cada una dotada con 150.000 euros, porque, al igual que decía con la renta básica y con las AISE, es necesario cubrir las necesidades de todas aquellas personas en riesgo de exclusión social y cubrir sus necesidades básicas. Presentamos también enmiendas para que la plataforma del tercer sector
pueda seguir funcionando y así pueda sostener la plataforma. Hay una enmienda que está incluida dentro de la transaccional que hemos presentado los 3 grupos parlamentarios, que va para la activación de prevención y asistencia en materia de drogodependencia. Esa está transaccionada, al igual que la que presentamos para dotar de una cuantía a la comunidad terapéutica de Llerena Alucoz. Para este grupo también era imprescindible, porque así además nos lo han hecho ver los colectivos con los que nos hemos reunido. Silencio, también era... señorías, en el hemiciclo. La hora es mala, señor Gracias. presidente, la hora es mala. Pero yo sé que la hora es mala y que hay muchas horas ya de pleno, señoría, pero ruego silencio. Gracias, señoría. Para este grupo parlamentario también era importante, porque además así les decía que nos lo han hecho ver los distintos colectivos y asociaciones con los que nos hemos reunido, era importante presentar enmiendas para mantener las oficinas de igualdad de género en el empleo de Comisiones Obreras y de UGT. Estas 2 también las transaccionamos porque los 3 grupos llevábamos enmiendas en relación a este tema con la misma cantidad, por lo tanto también hemos visto imprescindible transaccionarla. Este grupo también presenta enmienda para las medidas de protección integral contra la violencia de género, que también aparece en la transaccional que presentamos por parte de los 3 grupos de la oposición. Importante también para este grupo es decirles que para nosotros las 20 enmiendas que hemos presentado a esta sección son importantes. Además, vuelvo a repetir que prácticamente todas han sido fruto de las reuniones que hemos mantenido con los colectivos. Como le decía, presentamos otra enmienda, la 469, destinada a mantener al menos la cuantía que tenía el año pasado el Instituto de la Mujer de Extremadura. Lo dotamos con más de 176.000 euros. Los servicios sociales de las corporaciones locales también han sido recortados por parte del Gobierno y presentamos una enmienda dotada con 200.000 euros. 200.000 euros probablemente no va a solucionar el problema. Con estas enmiendas no solucionaremos el problema, pero sí mejoraremos los servicios sociales de los ayuntamientos. Las ayudas a familias, que también coincidimos con otro grupo, pero no transaccionamos en esta ocasión, pero sí coincidimos con otro grupo, consideramos que hay que aumentar la partida. Por lo tanto, también presentamos una enmienda para dotarla con 200.000 euros más. Los servicios sociales dirigidos a personas mayores también han sufrido un grave recorte por parte del Gobierno. También hay otro grupo que presenta enmienda en relación a este tema, pero hemos considerado que esta no transaccionarla. Pero para este grupo sería muy importante que se apoyase esta enmienda, que está dotada con 100.000 euros, pero con un crédito ampliable de 500.000. También presentamos enmienda para los programas de salud mental, que también hay otro grupo que lo presenta. Y hay una necesidad, por los recortes que también ha sufrido desde 2011 los programas de atención a personas con discapacidad. También presentamos una enmienda dotada con 200.000 euros, también en esta ocasión. Tenemos varias de 200.000 euros, en esta ocasión 200.000 euros para aumentar el crédito en los programas de atención a personas con discapacidad. En relación a FEXAS, para garantizar el funcionamiento del servicio de interpretación de lengua de signos, hemos presentado una enmienda que es transaccionada también por parte de los 3 grupos. Hemos coincidido los 3 grupos en traer esta misma enmienda, por lo tanto, la hemos incorporado en una de las 3 enmiendas que hemos presentado por parte de los 3 grupos. Decirle al Gobierno o al grupo que sustenta al Gobierno, decirle que las 3 enmiendas que hemos presentado por parte de los 3 grupos parlamentarios, las 3 enmiendas transaccionales, van en la línea de lo que los colectivos nos han solicitado. Son fruto prácticamente todas de esas reuniones y las 3 enmiendas van dirigidas a drogodependencia, a discapacidad y a igualdad y las medidas en contra de la violencia de género. En definitiva, con nuestras enmiendas lo que queremos intentar, sobre todo, que son las que tienen una mayor cuantía, lo que queremos es mejorar la situación que están viviendo ahora mismo los extremeños. Una situación crítica y por eso, como les decía, la mayor cuantía va destinada a la renta básica, a los bancos de alimentos de Badajoz y de Cáceres y a las AISE.
Simplemente desde aquí vuelvo a pedir, aparte del consenso que hemos realizado los tres grupos con estas tres enmiendas, que es de agradecer, porque además es lo que hemos estado pidiendo desde primera hora en la Asamblea, en esta sesión de Pleno, pero decirle al Gobierno, al grupo que sustenta al Gobierno, que nos gustaría que nos apoyasen las otras enmiendas que he detallado, porque consideramos que han sido recortadas de una forma brutal e injusta a los distintos colectivos. Por lo tanto, desde aquí me gustaría que intentásemos llegar a un consenso de aquí a, pues a mañana. Quedan pocas horas, pero esperemos que mañana, al final, parte de nuestras enmiendas puedan ser apoyadas sin contar con las que tenemos ya transaccionadas por parte de los otros tres grupos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Señorías, a continuación, turno de fijación de posiciones de los restantes grupos parlamentarios conforme a este conjunto de enmiendas que ha defendido la señora Ávila. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sigue va a hacer uso del turno. Renuncia a él. Gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Serrano García tiene la palabra por 10 minutos. Da igual, sí, es porque ahora a última hora hemos tocado ahí un dato de una cuantía, pues no se registra hoy, pues mañana, pero eso cambiaría al anterior. Gracias, señor presidente. Señora Dávila, compartimos y coincidimos en la mayoría de las enmiendas presentadas por su grupo, 8 de las cuales han sido objeto ya de transacción por un acuerdo que hemos llegado los tres grupos, porque coincidíamos en esas enmiendas, porque los tres grupos parlamentarios habíamos detectado esas necesidades o esas mermas en los presupuestos. Y gracias a este acuerdo de los tres grupos y después de habernos reunido con los colectivos afectados, pues hemos podido recuperar dispositivos y recursos de atención a un problema de salud pública tan grave como es la atención a las drogodependencias. La comunidad terapéutica Casa Roja, que había desaparecido literalmente de los presupuestos. Hemos incrementado crédito a la comunidad AMAR, hemos incrementado créditos a los centros de día de atención a la drogodependencia. También hemos podido recuperar, gracias al acuerdo de los tres grupos, incrementar los recursos dirigidos a la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, como es el apoyo psicológico y el apoyo judicial. Y también enmiendas que van dirigidas a la lucha por la igualdad para evitar situaciones como la que se está dando ahora en el Ayuntamiento de Badajoz, que es la discriminación a una mujer en un puesto de trabajo por el mero hecho de estar embarazada. Por lo tanto, el acuerdo de los tres grupos va a permitir que esas oficinas de igualdad sigan funcionando y puedan evitar casos de discriminación a una mujer por el hecho de estar abandonada. Dentro de esas transacciones también hemos podido recuperar el programa de servicio de interpretación de lengua de signos. El hecho de que este servicio no estuviera en los presupuestos suponía nada más y nada menos que callar la boca a un colectivo. Por lo tanto, estamos contentos de haber podido, con el acuerdo de los tres grupos, haber sacado estas iniciativas que nos parecen vitales para estos colectivos. Coincidimos con usted, señora Dávila, en su preocupación por incrementar las ayudas a la salud mental, y máxime cuando Extremadura está entre los peores resultados en salud mental del país. Compartimos también la necesidad de mantener las ayudas a la integración en situaciones de emergencia social, las AISE, que la derecha ha derogado directamente cuando estas ayudas cubren necesidades o cubren situaciones a donde no llega la renta básica. Compartimos también la necesidad de ese incremento de crédito a la renta básica, porque y esta partida esté dotada con un crédito suficiente para cubrir las necesidades de la población en riesgo de exclusión social, y máxime en unos momentos cuando hay casi 70.000
personas que no tienen ningún tipo de prestación. Compartimos también la necesidad de incrementar la denostada partida de servicios sociales a mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia, plazas en centros de mayores que son necesarios para que posibiliten la prevención y una respuesta inminente en situaciones de emergencia, de inseguridad, de soledad y de aislamiento, ante el abandono de los mayores y de los mayores con dependencia moderada por parte del Gobierno de Monago. Compartimos con usted, señora diputada, esa necesidad de incrementar las ayudas a la atención a la dependencia, porque este Gobierno de la derecha ha disminuido la intensidad de horario en las ayudas, ha disminuido o ha incompatibilizado los servicios y las prestaciones. 2 años necesita para tener reconocido el derecho, una reducción del 15% en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar y la retirada de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de estos cuidadores. El 90% mujeres que dedican las 24 horas del día a la atención a su familiar dependiente y no pueden acceder al mercado laboral. Y la derecha, el Partido Popular, las ha vuelto a colocar en el olvido más absoluto. Y coincidimos también con ustedes en la necesidad de incrementar créditos para aquellos servicios de personas con discapacidad, así como la construcción, reforma y ampliación de centros para personas con discapacidad. Apoyo a las asociaciones de consumidores. Estamos totalmente de acuerdo también en esta enmienda que presenta su grupo. Apoyos a los bancos de alimentos. Ante la falta de reacción y la falta de protección social que este Gobierno está ofreciendo a la población, no estaríamos dispuestos a apoyar esta enmienda también. Y por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. Señorías, ruego paciencia y tranquilidad. La misma impaciencia, señoría, que pueden tener ustedes, tenemos los miembros de la mesa y estamos absolutamente tranquilos. Por tanto, les ruego paciencia. Si alguien tiene nervio, salga fuera y se ponga a pasear. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Tortonda. Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente. Señoría, bienvenido a todo este arco parlamentario, bienvenido a la oposición, a ese consenso al cual han llegado los 3 grupos parlamentarios, sobre todo por la tranquilidad que tienen que tener ustedes, señores del Partido Socialista, de haberse puesto de acuerdo con Izquierda Unida en determinadas enmiendas. Y me van a permitir, señorías, que les tenga que decir que yo tengo un lío tremendo, porque yo no sé si mi antecesora ha estado hablando de la defensa de sus enmiendas o de la defensa de las enmiendas del PRECRE, o simplemente lo que ha venido aquí, como siempre, es a mentir y a insultar y a tratar de mala manera a la derecha de esta región. Miren, señorías, doña Fernanda, usted hablaba y decía que no eran los mejores presupuestos para Extremadura, que no eran los mejores presupuestos para los extremeños porque se recortaba. Silencio, señorías. Se hacía un gran recorte en lo que son las políticas de salud y lo que son las políticas sociales. Y, sinceramente, este grupo parlamentario pues tenemos que estar muy satisfechos porque desde el grupo, desde el PRECRE, no presenta ni una sola enmienda a las políticas sanitarias, a las políticas de salud. Por lo tanto, tienen ustedes que estar conmigo en que ustedes respaldan y están totalmente convencidos, no solamente con lo que viene presupuestado, sino que también ustedes están de acuerdo con esas líneas políticas y con esas acciones que desde el Gobierno de Extremadura se están poniendo en marcha con lo que respecta en el tema sanitario. Presentan ustedes una enmienda que le acaban de decir que la han transaccionado, que se han puesto de acuerdo con los demás grupos parlamentarios en reactivar, si se me permite decirlo así, la comunidad terapéutica de Llerena, Alucó.
Silencio, y nosotros desde este grupo parlamentario le tenemos que decir que vamos a defender siempre y que vamos a valorar muchísimo, doña Fernanda, el trabajo que se está haciendo por parte de esos profesionales. Pero de la misma manera este grupo parlamentario y, por supuesto, también el Gobierno de Extremadura valora el trabajo bien hecho y también valora la corresponsabilidad que tienen que tener todas las entidades, todas las asociaciones y todas las organizaciones cuando reciben dinero público. Porque una de las acciones que tiene este grupo parlamentario y ustedes también, junto con el Gobierno de Extremadura, es velar por el dinero público. Y el dinero público, doña Fernanda, hay que justificarlo. Es decir, hay que cumplir con los criterios que pide la Administración una vez que se dan ese tipo de ayudas y ese tipo de subvenciones. Pero, de todas maneras, para que ustedes se queden tranquilos, los diferentes grupos parlamentarios, lo importante de todo esto no es quién vaya a realizar esa labor. Los pacientes tendrán su asistencia asegurada, independientemente de quién la realice. Indudablemente, de aquí a mañana podremos llegar a acuerdos en cuanto a esta materia. En referencia a las enmiendas del programa 252B, Servicio 02, es decir, las políticas de inclusión social, pues le tengo que decir, doña Fernanda, que lo esperábamos, y me va a permitir que utilice el término de manosear, porque ustedes tenían que hablar también de la renta básica. Ustedes presentan una enmienda de más de 2 millones de euros y la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué 2 millones de euros, doña Fernanda? ¿Y qué finalidad tiene esta enmienda? Porque sabe usted perfectamente cómo funciona la ley. Y la ley lo que viene a decir es que es crédito ampliable. Es decir, que si se necesitan más de los 20 millones que ya vienen presupuestados, indudablemente este Gobierno va a cumplir. Pero va a cumplir porque es una ley. Y es una ley que crea un derecho y, por lo tanto, señorías, nosotros no somos el Partido Socialista, que creaban las leyes y decían que cuando hubiese crédito se pondrían en marcha. No. 20 millones de euros, doña Fernanda, y nosotros lo que le volvemos a preguntar es ¿qué justificación tienen ustedes para presupuestar 2 millones de euros en cuanto a esa renta básica? Y me va a permitir también que le diga que quizás con esta enmienda lo que están haciendo ustedes es desinformar a la población e incluso torpedear la puesta en marcha de dicha ley. Este Gobierno es corresponsable con esta región y no solamente ha puesto en marcha la ley de renta básica, también el bono solidario, como también las aportaciones que se realizan al Banco de Alimentos, tanto de Cáceres de Badajoz, y que ya le digo que este grupo parlamentario les presenta al arco parlamentario en general 2 enmiendas transaccionales que lo que vienen es a aumentar esas iniciativas que por parte del Gobierno se ponen en marcha con el Banco de Alimentos. Y, desde luego, en ningún caso ni es beneficencia ni es caridad. Es simple y llanamente corresponsabilidad de un Gobierno que lo que pretende es solucionar, como usted ha dicho, las situaciones extremas que se están viviendo por parte de muchos extremeños. Indudablemente también está el complemento extraordinario en pensiones no contributivas, 3 millones de euros, en ese afán de mejorar las situaciones de aquellas personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas. En cuanto a las AISE, también le pregunto, doña Fernanda, ¿por qué presenta usted una enmienda de las AISE cuando tenemos una ley de renta básica que es mucho más amplia, que además garantiza un derecho frente a una prestación graciable y cuando además tiene un poder inminentemente de formación? Y ahí están esos proyectos individualizados de inserción, cuando lo otro era otra paga que daba el Partido Socialista, donde se daba o no se daba en función del sectarismo muy característicos del Partido Socialista. Presentan también una enmienda de 200.000 euros para las prestaciones básicas de los servicios sociales de las corporaciones locales. 5.221.000 euros es lo que presupuesta este Gobierno de Extremadura para esas prestaciones de los servicios sociales de base, teniendo además en cuenta lo que el Gobierno de España
hace por los servicios sociales de base, que no es ni más ni menos que siga vigente el plan concertado y no con 1.990.000 euros como ya viene en estos presupuestos. Y ya se lo adelanto, doña Fernanda, a través de esa comisión de directores generales se le ha comunicado a la Comunidad Autónoma de Extremadura que el presupuesto del plan concertado para los servicios sociales de base queda exactamente igual que el presupuesto del año pasado, es decir, 3.300.000 euros, con lo cual quedan muy garantizados esas prestaciones de los servicios sociales de base. En cuanto al programa 232A, servicio 04, referente a la dependencia, ustedes hablan de las ayudas a personas en situación de dependencia, es decir, esas prestaciones económicas. Y ya se lo comentaba en la Comisión de Hacienda, este Gobierno apuesta por estas prestaciones, más de 40 millones por parte del Gobierno de Extremadura y 23 millones, más de 23 millones de transferencias por parte del Estado. Pero una apuesta decidida de este Gobierno y de este grupo parlamentario desarrollar la ley en su justa medida. Y la ley lo que viene a decir es que es una ley de servicios, no de prestaciones. Ya le he dicho la cantidad que presupuesta tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Extremadura para estas prestaciones económicas. Pero indudablemente lo que pretende el Gobierno de Extremadura y este grupo parlamentario que lo respalda es cumplir con la ley, es dar un servicio profesionalizado a aquellas personas que necesitan de la ayuda para poder realizar sus actividades de la vida diaria. A eso hay que añadirle también los 14,5 millones de plazas en centros de atención a personas dependientes de transferencias del Estado. Habla también de los servicios sociales dirigidos a mayores, concretamente 3,5 millones de Fernanda, junto con los 2.725.000 euros destinados al servicio de ayuda a domicilio. Hablan ustedes de la construcción de un centro de día en Torremayor. Mire, doña Fernanda, le podríamos decir que sí. Le podríamos decir que sí y luego hacer lo que ha hecho el Partido Socialista, dejarla a la mitad. Pero lo que vamos a hacer, doña Fernanda, es primeramente ver qué se puede hacer con la residencia de Torremayor, que los socialistas dejaron empantanadas, como otras muchas infraestructuras que nos dejaron a medio hacer. Y ha sido ahora el Partido Popular el que le ha tocado la tostada de poder solucionar. Por lo tanto, vamos a intentar recuperar ese recurso y vamos a intentar hacer un buen uso de todos y cada uno de los recursos existentes. Voy terminando. En cuanto a las enmiendas nominativas, doña Fernanda, ustedes hablan concretamente de FEXAS. Saben perfectamente cómo establece y cómo se establece la ley de subvenciones de esta comunidad autónoma aprobadas y presentadas por el Partido Socialista. Y lo que viene a decir es que las diferentes entidades y organizaciones y asociaciones se tienen que presentar sus proyectos a través de la concurrencia competitiva y de manera excepcional, de manera nominativa. ¿Saben lo que están haciendo ustedes? Incumplir con la igualdad, incumplir con la posibilidad que tienen todas y cada una de las asociaciones y organizaciones de esta comunidad autónoma de poder prestar esos servicios. Y usted presenta una enmienda transaccional, pero el Partido Socialista Izquierda Unida lo que debería presentar es una enmienda de sustitución, porque en ningún momento ellos hablan de FEXAS. Lo que pasa es que ahora queda muy bonito ponerse el cartel. Yo he presentado la enmienda también de FEXAS. Y en cuanto a las políticas de igualdad, ustedes también presentan una transaccional. Miren ustedes, nosotros entendemos las políticas de igualdad verdaderamente como políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Y me imagino que usted tendrá que estar de acuerdo con nosotros. Voy terminando, señor presidente. Este grupo parlamentario también presenta una enmienda que es también muy ambiciosa en defensa, desde luego, de esas políticas de igualdad y en defensa también de la violencia, en contra de la violencia de género. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Tortonda. Para cerrar este turno de debate de este conjunto de enmiendas, señora Ávila dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor. Desde su escaño, señoría. Gracias, señor presidente. Señora Tortonda, relájese un poquito y más a estas horas de la tarde. Mire, usted hablaba de manosear. Silencio, señoría. Usted ha utilizado la palabra manosear. Silencio. Ha utilizado, decía, la palabra manosear en relación a la renta básica. Y eso lo está haciendo el Gobierno con la renta básica, no este grupo. Lo que están haciendo es manosear
unas solicitudes de personas que lo están pasando realmente mal y están manoseando esos documentos y al final no le están solucionando el problema a nadie. Eso sí que es lo que están haciendo ustedes, no este grupo. Ustedes están manoseando esos documentos, ya que usted mencionaba esa palabra. Mire, quiero decirle en relación a Lukoff, creo que esta diputada fue muy clara en su pregunta, y lo que le dijo al Gobierno es que si había informes, que nos los presentase, que si había habido algún tipo de irregularidad, que depurasen las responsabilidades, pero que no cerrasen. Es lo que dijimos en relación a Lukoff. En ningún momento hemos manifestado lo que usted ha dicho en esa tribuna. Creo que fui muy clara. Y también decía usted en relación a Lukoff que tenemos que velar por el dinero público. El Gobierno es el que tiene que velar por el dinero público. El Gobierno. Nosotros estamos en la oposición. Señorías. Estamos en la oposición, pero tiene que ser el Gobierno quien vele por el dinero público. No nos eche el marrón a toda esta Cámara, señora Tortonda. Y para terminar, porque al final usted ha estado diciendo, yo creo que cosas que no tenían que ver al caso, algunas de sus puntualizaciones. Mire, hablaba que por qué presentamos las AISES y la renta básica. Mire, lo presentamos porque fue primero el Gobierno quien dijo que se iban a paralizar las AISES porque iban a poner en marcha la renta básica, que se iban a empezar a pagar la renta básica. Al final ni una cosa ni la otra, señora Tortonda. Ni han pagado las AISES ni han pagado la renta básica. Siguen manoseando los documentos. Y lo último, señora Tortonda... Silencio, señoría. Señor Parejo, silencio. No sé cuál es el criterio del Gobierno en relación a las subvenciones nominativas. No lo sé, porque este Gobierno hay secciones que presentan subvenciones nominativas a quien quiere o quien le da la gana, y en esta sección ustedes se están quejando de una en concreto de la defensa. Entonces, si ustedes me explican cuál es el requisito o los criterios que toma el Gobierno para adjudicar una subvención nominativa, le podría yo decir si la presentamos las defensas o no, que usted me ha hablado de la ley de subvenciones. Perfecto, señora Tortonda, pero es que este Gobierno no tiene ningún criterio, ni a la hora de adjudicar o de solucionar las solicitudes de la renta básica, no tiene ningún criterio a la hora de las AISES, no tiene ningún criterio a la hora de adjudicar subvenciones nominativas y no tiene ningún criterio diciendo lo que usted ha dicho de a Lukoff ahí en ese atril, porque esta diputada no ha dicho en ningún momento lo que usted ha manifestado ahí, que se depuren responsabilidades, que nos presenten los informes, pero que no se cierre esta comunidad terapéutica. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ávila. Señorías, a continuación vamos a debatir el grupo de enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES, que son las comprendidas entre la 328 y 336, ambas incluidas, más la 461, 462 y 483. Para defender este grupo de enmiendas tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, señor Escobar, por tiempo de 10 minutos. Buenas tardes. Si la votación de estos presupuestos fuera sección por sección, de forma independiente, probablemente nuestro voto sería afirmativo. Sí. Si fuera sección por sección, nuestro voto sería afirmativo. Porque nos gustaría disponer de muchos más recursos para la respuesta sanitaria de Extremadura, para que se reabrieran todos los PAC, para devolver el copago que se instaló desde Madrid. Pero creo que vemos que desde la Consejería de Salud y Política Social, con recursos propios, se están corrigiendo, si no todos, sí algunos de los recortes más agresivos que han venido desde el Gobierno de la Nación. Hemos presionado nosotros, hemos hecho propuestas en ese sentido, y se ha conseguido que se garantice la atención sanitaria a inmigrantes. Hemos conseguido, todos, sin duda, que los tratamientos de fertilidad para mujeres de cualquier condición o tendencia no recaigan sobre los pacientes, sino que con recursos propios se haga. El copago hospitalario que se ha anunciado, también desde el Gobierno de la Nación, estamos seguros que el compromiso que se ha tomado es que no va a recaer sobre los pacientes en Extremadura. Y, sin embargo, aún así, presentamos muchas enmiendas y el resultado final de la votación ya veremos. Y también porque con las enmiendas que presentamos
con recursos propios se va a terminar un centro de día para muchas plazas, 86 plazas, en una zona de Las Vegas bajas que cubriría la necesidad de atención a ancianos y que quedó, con los primeros recortes del señor Zapatero, quedó frustrado, con aguas cubiertas y muros levantados, quedó abandonado sin poder terminarse y con recursos propios se puede conseguir ahora, por lo menos esa puerta está abierta, a que con recursos de esta consejería se pueda afrontar. Por eso, seguramente sería quizá la única sección que si fuera independientemente votaríamos a favor. Ya sabemos que no es así, pero queremos partir de ese punto de vista. Nosotros hemos presentado varias enmiendas a este proceso y a última hora, como no podía ser de otra manera, ha habido un espacio de consenso en el que hemos coincidido los tres grupos de la oposición y le anuncio, señor presidente, la retirada de 8 enmiendas de Izquierda Unida, se las voy a enumerar porque han quedado asumidas en otras 3 que son complejas. La 328 está agrupada en otra enmienda. La 329, la 331, la 332, la 333, la 334, 335 y 483. La propuesta de las enmiendas coincidíamos los grupos, 5.000 euros arriba, 5.000 euros abajo, y yo le pido al grupo que sustenta al Gobierno que se sume a ese consenso que hemos conseguido en torno a esas 8 enmiendas, porque me parece que ustedes tenían cierta predisposición a aprobar, si no todas, sí algunas. Aunque ese consenso no se produzca al 100% y haya, como hemos dicho, en algunas que son de carácter nominativo y que habría quien prefiera que fueran de tipo genérico, que fueran así. La enmienda sobre el servicio de interpretación de lengua de signos, en nuestra propuesta original, era genérica, no era nominativa. Y efectivamente tenemos un problema que resolver para este presupuesto, para el pasado, que ya no tiene resolución, y sobre todo para el que viene. Tenemos que decidir un criterio básico de cómo transferir recursos públicos a determinadas entidades, colectivos, asociaciones, grupos que trabajan en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la enfermedad rara. Tenemos que descubrirlo, porque no podemos mezclar, no podemos saber qué criterio se sigue para que algunas sean de tipo nominativo y otras vayan por convenio, por subvención, en régimen de concurrencia, etcétera. Tenemos que aclararnos, porque si no, no es defendible que haya unas que sean nominativas y otras que sean de tipo genérico. Yo espero que en el futuro podamos tener un criterio unificado para que se haga de esa misma manera. Nuestra preferencia era con carácter genérico, como lo poníamos, pero precisamente para que ese espacio de consenso sea posible, hemos aceptado que se incluya ahí lo de la asociación FEXAS, que por cierto es muy respetable y hace un trabajo fantástico, pero que a lo mejor no son los únicos que trabajan en ese ámbito. Pero digo que por ese espacio de consenso hemos cedido y que se ponga con carácter nominativo esa enmienda. Y las 8, espero a ver que hayan tomado ustedes nota, porque esas enmiendas quedan retiradas, naturalmente apoyaremos las otras 3 que se han presentado. Yo le pido al Gobierno que se sume a este consenso porque seguramente es bueno para esos colectivos y le dará fuerza a las decisiones. Y me atrevo a hacer una propuesta de última hora. Si no les gusta de dónde hacemos las bajas, hablemos. Hablemos. Seguramente el Gobierno sabe mejor de dónde le viene mejor una baja de dónde otra. A mí me interesan sobre todo las altas. A Izquierda Unida, que ha participado en esas 8 enmiendas que se han agrupado, nos interesan las altas. Las bajas nos interesan menos. Entonces, les invito a que se sumen a ese consenso y quizás tendríamos que hablar todavía algunas cosas. Si le cedemos ese margen para que el Gobierno se sume con el margen para que pueda, con espacio para que pueda negociar, transaccionar las bajas. El resto de las enmiendas de Izquierda Unida globalmente van dirigidas pues, a la defensa de los colectivos más vulnerables de nuestra comunidad, que están afectados por violencia de género, que necesitan políticas de igualdad, que necesitan de las comunidades terapéuticas y que necesitan pues, que se les ayude a entenderse con los demás, como en el caso de FEXAS. Nosotros creemos que el consenso en estas 8 enmiendas es posible, queda a la voluntad del Gobierno hacerlo o no hacerlo. Desde luego, estas 8 enmiendas se van a aprobar y van a salir adelante. Ustedes verán si quieren quedarse solos o no quieren quedarse solos. Yo estoy seguro que los colectivos, todos los colectivos, a los que todos queremos defender con un matiz o con otro, agradecerán y les vendrá muy bien que haya ese consenso en esas 8 enmiendas. Y tengo que pararme especialmente en una de las enmiendas que proponemos y que en esta no ha habido consenso porque creo que hubiera sido un poco difícil de entender, que quienes dejaron caer ese centro de mayores en Torremayor ahora sean los salvadores de la patria, hubiera sido difícil de entender. Pero aún así esperamos que apoyen esa enmienda
porque la comarca de las Vegas Altas necesita ese centro de salud. Y sobre todo porque ya se había gastado más de 1 millón de euros y no se puede quedar una obra abandonada para que sea pacto del vandalismo y del abandono y que al final no tengamos ninguna cosa ni otra, ni el dinero que se invirtió, ni tengamos ese centro que hace falta ahí. Y creo que se hace justicia a Torremayor porque desde 2009, por iniciativa de Gaspar Llamazares, se incluyó esa enmienda a los presupuestos generales del Estado y ahora con recursos propios tenemos que afrontar desde la comunidad y espero que así sea. Espero que entiendan por qué aprobaríamos este presupuesto si se presentara de forma aislada. Incluso aunque no aceptaran algunas de estas enmiendas pequeñas que le estamos defendiendo, pero que ustedes deben apoyar y deben respaldar también. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor Escobar, hay portavoces parlamentarios, para que no haya ninguna duda. Quedan retiradas, por tanto, las enmiendas 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 y 483. Como consecuencia, señor Escobar, de la transacción planteada. ¿Es así? Más la enmienda que retiró antes, en un turno anterior, su señoría, que es la 313, que queda definitivamente retirada. ¿Es así, señoría? Gracias. Continuamos con el debate de este grupo de enmiendas, señoría. A continuación, turno de fijación de posiciones por parte de los distintos grupos parlamentarios. El Grupo Mixto renuncia a su turno. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Gil Rosiña tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. No agotaré los 10 minutos de este turno para fijar la posición del Grupo Socialista en cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida. Y he de decirle, señor Escobar, que me transmitía usted cuando estaba aquí en la tribuna, en la primera parte de su intervención, ciertos síntomas de justificación a lo que desde el Grupo Socialista consideramos pocas enmiendas para la grandeza que tiene la sección 15 del presupuesto de la Junta de Extremadura, que nada más y nada menos que es la sanidad extremeña, la dependencia, las políticas sociales, la atención a la infancia y la familia y la inclusión social. Nos parecen pocas enmiendas y quiero empezar celebrando con usted aquello en lo que nos hemos puesto de acuerdo: la atención psicológica a las mujeres víctimas de la violencia de género, la atención jurídica, recuperar los programas de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que tienen que atender a muchas mujeres que la reforma laboral actual está expulsando de manera injusta del mercado de trabajo. Y me parece muy acertado que nos pongamos de acuerdo, pero sobre todo lo que me parece más acertado es que digamos aquí es que esas enmiendas las transaccionamos y nos ponemos de acuerdo porque hay un Gobierno del Partido Popular en Extremadura que ha decidido cerrar y quitar del presupuesto esos programas, los programas que atienden a las mujeres víctimas de la violencia de género. Eso es donde tenemos que poner el énfasis, en quienes quitan el programa y no en las transacciones que hemos hecho los grupos de la oposición. Quería puntualizarle, señor Escobar, sobre la enmienda de Torremayor, a la que ya le digo que el Grupo Socialista va a apoyar porque no tenemos ningún problema y queremos que los mayores de Torremayor tengan esa residencia terminada, pero faltaba usted a la verdad cuando decía que los recortes del Gobierno de Zapatero hicieron imposible terminar esa residencia de Torremayor. No es así. No es así. El Gobierno de Zapatero dispuso el dinero suficiente, en torno a 2 millones de euros, para realizar una residencia de 60 plazas. Y fue una decisión unilateral y una mala decisión del alcalde responsable de la política municipal de ese pueblo, el que quiso aumentar de 60 a 86 plazas, que ahora la Junta de Extremadura tiene que arreglarlo y los socialistas queremos que se arregle. Sea el alcalde de Torremayor de Izquierda Unida como es, o sea el alcalde de Torremayor del partido político que sea, porque es para los ciudadanos y los mayores de Torremayor donde va esa residencia y por eso en aquel momento el Gobierno de España, gobernado por los socialistas, dispuso de ese dinero que luego el alcalde tomó una decisión errónea que ahora hay que subsanar y que nosotros vamos a apoyar esa enmienda para que se subsane. A mí me da la sensación que cuando a usted o no le interesa o no cree bueno profundizar en el debate,
hace un debate de puntillas y nos dice que, bueno, que los presupuestos de la Junta de Extremadura realmente no los decidimos aquí, que vienen de transferencias del Estado, que vienen de fondos europeos. Y, mire, es verdad que las enmiendas parciales al presupuesto, señor Escobar, nos limitan la capacidad a los grupos políticos de cambiar de manera sustancial el presupuesto, pero es muy importante traer enmiendas parciales a este presupuesto, aunque solo sea para quedar aquí registrado en este debate la intencionalidad política y la oposición que los grupos de la oposición, valga la redundancia, hacemos a las políticas de desprotección social que está haciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura. Porque, mire, hay una gran diferencia de las políticas sociales que se están aplicando en estos 3 presupuestos gobernando el Partido Popular en la región y de la que hacíamos los socialistas con Guillermo Fernández Vara, que también había crisis en la legislatura del señor Fernández Vara. Por eso, de cada 100 euros del presupuesto de la Junta de Extremadura, los socialistas destinábamos a políticas sociales 65 euros. Hoy, con el presidente Monago y el Partido Popular, de cada 100 euros se destinan a políticas sociales 59 euros, 6 puntos menos que, señor Escobar, vienen a hacer políticas diferentes de política social y de protección de los ciudadanos en esta región. Por eso a mí me entristece que usted no haya presentado más enmiendas a esta sección, que, como le decía antes, es una amplia sección con políticas muy importantes para la vida de los ciudadanos. ¿Es que usted cree que no está pasando nada en la sanidad extremeña? ¿Es que no está pasando nada en las residencias de mayores? ¿Es que no está pasando nada con la protección social de los menores? ¿Es que acaso no está paralizada la renta básica de inserción, su gran apuesta, señor Escobar, para que usted no traiga aquí ninguna enmienda al presupuesto? Me entristece y no sé cuál es el motivo. No sé si es una falta de trabajo de su grupo parlamentario, que lo dudo, porque su grupo parlamentario tiene más asistentes que diputados, o es que usted ha decidido ya bajar los brazos del todo después de 3 años ahí sentado y ya ni siquiera quiere embridar al Gobierno de la derecha. Y ahora, cuando salga aquí, como hizo antes, a usted le habrán herido mucho mis palabras y gritará y se enfadará. Yo no quiero que se enfade, señor Escobar. Yo no quiero que se enfade en esta tribuna. Yo lo que le pido es que, ante la ausencia de una oposición a las políticas antisociales del Gobierno de Monago, porque usted no presenta enmiendas ni a la sanidad, ni a la dependencia, ni a la renta básica, apruebe mañana las propuestas que los socialistas hacemos para mejorar la renta básica, para mejorar la sanidad y para mejorar las políticas sociales en una región donde los ciudadanos están cada vez más desprotegidos, consecuencia de las decisiones del Gobierno del Partido Popular, al que usted un año más deja pasar su presupuesto. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora Gil Rosiña. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Bajo para fijar la posición de mi grupo respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Izquierda Unida Verdes y Siento, señor Escobar, que ni siquiera cuando usted firma con el Partido Socialista le tratan bien. La verdad es que con amigos como este no necesita usted enemigos. Si firma con ellos, malo, y si no firma, también. En fin, si pensaba usted que por eso se iba a ganar el beneplácito del Grupo Socialista, veo que no. Con la enmienda transaccional en mano, enmienda transaccional que nos acaba de presentar, se me ocurre y tengo que compartir con ustedes, señorías, algunas reflexiones. En primer lugar, que estos son los mejores presupuestos en materia sanitaria que se han presentado en los últimos años, porque ni el Grupo Izquierda Unida Verdes Sí, ni el Grupo Mixto PRECRE ha presentado ni una sola enmienda para rectificar los presupuestos en materia sanitaria. Por lo tanto, agradezco el apoyo que indirectamente le están mostrando al Gobierno del Partido Popular en materia sanitaria. Otra cosa que se me ocurre es que se han hecho, que los grupos de la oposición han conseguido y que han hecho un esfuerzo titánico para escenificar que algo tenían que objetar entre todos a los presupuestos de esta comunidad autónoma y que para eso, como son oposición, pues algo tendrían que hacer al respecto. Pero tengo que decir que poco o nada aportan a los presupuestos ya excelentes que presenta el Gobierno de Extremadura para el 2014. Los mejores presupuestos que se han presentado en los últimos años, porque, como bien dice señor Escobar, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Extremadura para poder compensar aquellas disminuciones que pudieran venir del Gobierno de España también queda patente en estos presupuestos. Y eso se llama, señor Escobar, voluntad política.
Un dato me llama poderosamente la atención y espero que me lo puedan aclarar, y es esa animadversión a res madre. Sepa, señor Escobar, que ustedes, unos, otros y los otros, que han defendido la necesidad de modificar la norma para que el porcentaje electoral fuera menor y poder presentar una iniciativa legislativa parlamentaria, sepa usted, señor Escobar, que con más de un 7,6% consiguió res madre en la pasada legislatura más de 62.575 firmas, que el rodillo socialista de entonces, a pesar de que superaba el porcentaje establecido, impidió que se debatiera en el Parlamento y hoy quiere nuevamente silenciarlo. Y a mí me gustaría que me dijera usted, señor Escobar, que es de quien nace esta iniciativa, ¿por qué ese empeño en atacar a una asociación que defiende valores que no son patrimonio de ningún partido político? Porque estamos hablando, en definitiva, de derechos humanos y algo hemos hablado últimamente usted y yo al respecto. ¿Por qué ese empeño en atacar a quienes defienden valores como la vida y la maternidad? ¿Por qué ese empeño en atacar a quienes quieren apoyar a la mujer ante embarazos imprevistos y que se encuentren en una situación de dificultad y la salud de la mujer? ¿Y quieren venir a darnos lecciones de qué? ¿Lecciones de política social? Ninguna. ¿Lecciones de tolerancia? ¿Lecciones de respeto a derechos? Mire, salgan ustedes a la calle, señorías, y en esta enmienda que también han presentado conjuntamente, y explíquenle a los ciudadanos por qué esa persecución a quienes defienden a las mujeres en situación de dificultad. Se lo he dicho en más de una ocasión, ninguno de ustedes, ni siquiera nosotros, ostentamos el certificado de monopolio de los buenos sentimientos, y prueba de ello es esta enmienda que ahora presentan ustedes. Vamos a analizar detenidamente el grupo de enmiendas transaccionales que ustedes nos han presentado y vamos a buscar, créannos, encontrar puntos de encuentro. Y lo haremos desde la voluntad política de llegar a acuerdos en los grandes temas. Y no vamos a escatimar esfuerzos. Tiempo tenemos hasta mañana, en el momento de la votación, para hacerlo. Aunque es verdad que nos lo ponen ustedes muy difíciles cuando radicalizan sus posiciones. Para el Partido Popular y para el Gobierno del Partido Popular, trabajar por y para las personas es una prioridad. Trabajamos desde el Partido Popular para más de 558.000 mujeres extremeñas, especialmente para aquellas que están en situación de especial desprotección y que sufren algún tipo de discriminación. Y no es cierto que el programa 253 de igualdad de oportunidades haya sufrido ninguna merma. No es cierto. Se mantiene la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, se mantienen los fondos destinados a los puntos de atención psicológica, se mantienen los fondos destinados a actividades y programas encuadrados dentro de la asistencia a violencia de género. Me voy a referir, señor Escobar, a las enmiendas que creo que han quedado fuera de ese acuerdo al que ustedes han llegado. Me refiero a la 336, una enmienda de apoyo a APDs, para apoyar el asesoramiento legal a los distintos tipos de refugiados. Sepa, señor Escobar, que la baja que usted pretende pudiera perjudicar el normal funcionamiento del servicio de comunicaciones, tales como correo y certificados, que son, en definitiva, los que vienen a permitir al Gobierno de Extremadura comunicar las resoluciones tanto de AISES como de renta básica, como de las pensiones no contributivas y de ayudas a las familias. Por lo tanto, con el fin de mejorar en la medida de lo posible y poder apoyar esta enmienda, le vamos a presentar una transaccional para que permita al menos al Gobierno de Extremadura no limitar tanto ese código económico y que dentro de la responsabilidad, que no le quepa la menor duda, va a actuar el Gobierno de Extremadura, se pueda atender a ese apoyo al asesoramiento sin perjudicar los servicios de la Consejería. Respecto, en todo caso, como también en estas enmiendas transaccionales que ustedes nos han presentado pudiera producirse alguna modificación en las bajas, vamos también a reconsiderar el resto de las enmiendas que ustedes presentan. Respecto a la 462, la acogemos, señor Escobar, con cierto interés. Es cierto que ADICAE, como asociación vinculada al sector de las preferentes, ha venido realizando numerosas acciones en aras a la defensa y a la recuperación de los intereses económicos de los consumidores afectados y nos parece razonable de entrada que esa labor se mantenga y que llegue a buen término. Vamos a analizarla en profundidad y se lo haremos saber. Respecto a la enmienda 483, con la que pretenden recuperar la subvención que venía recibiendo anteriormente a LUCOZ, también la vamos a reconsiderar. Pero sepan, señorías,
que bajo el paraguas de la atención a la drogodependencia y precisamente porque estamos hablando de dinero público, el Gobierno de Extremadura tiene que ejercer desde la responsabilidad una labor de vigilancia. Y nosotros, a pesar de que posiblemente se la apoyemos, sí le vamos a pedir al Gobierno de Extremadura que vele por el buen uso de ese dinero público, porque además toda esta ayuda a la atención a la drogodependencia está sometida al imperio de la ley y a los requisitos que las normas establecen. Respecto a la enmienda 465, señor Escobar, con el fin de que se pueda terminar la residencia en Torremayor, pues nos parece más que razonable y, desde luego, al Gobierno de Extremadura le tocará terminar esas muchas cosas pendientes que dejaron los socialistas por falta de voluntad política y, desde luego, por la pésima gestión que llevó a esta región a los índices que la llevó. Hay una enmienda, señor Escobar, la 330, con la que pretenden ustedes dotar nominativamente al tercer sector con 30.000 euros. No creo haberle escuchado que la vaya usted a retirar. Yo sí considero que es una enmienda innecesaria porque, como bien sabe, el tercer sector puede concurrir a través de la subvención a una ayuda y no sería necesario dejar desatendidos otros programas y otros proyectos para poder atender a ese sector. Silencio, señorías. Yo le pido, señor Escobar, que lo reconsidere porque, siendo cierto, y usted lo ha dicho, que los recursos son limitados, no vaya a ser que con esta enmienda lo que hagamos sea un pan con dos tortas. Vamos a estudiar todas las enmiendas que ustedes nos han presentado. Me alegro que en algunas cosas hayan podido ponerse de acuerdo. Lamento que en temas de sanidad sigamos con esa carta debajo de la manga o con esa espada en alza. Me hubiera gustado también que hubieran sido capaces de llegar a acuerdos en materia sanitaria, pero, señor Escobar, vamos a reconsiderar esta propuesta que ustedes nos presentan. Espero que podamos llegar a algún acuerdo y, desde luego, no le quepa la menor duda que vamos a trabajar desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida para que así sea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. Para cerrar este debate del conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene un turno el señor Escobar de 5 minutos. Señora Rosa, no tengo nada contra la casa madre, no, la red madre, en absoluto. Es más, me quito el sombrero por la convicción y la voluntad con la que defiende sus convicciones, que no son las mías. Si usted quiere, como los misioneros que están en el fondo de África, que se la están jugando, yo me quito el sombrero. Les reconozco el valor de ser coherentes con lo que piensan, con lo que hacen y con lo que dicen. Pero creo que tiene usted que reconocer que participan en campañas muy ideologizadas y muy confesionales. Entonces, de un sector muy concreto de la población. En concreto, sobre el tema del aborto, usted sabe que, bueno, que ellos pueden defender una cosa, pero los que defendemos la maternidad libre no proponemos que nadie tenga que abortar. Es una opción que se tiene. Por lo tanto, no es que el otro sea yo por abortista, venga, todas las mujeres, ¡hala, abortar! No, que se suele manipular el tema. Entonces, es una asociación muy ideologizada y por eso, bueno, existe la partida para que después las retiradas de fondos que hemos hecho no le quedan a cero a la red madre, le retiramos solo el 90% de sus recursos, de las enmiendas que ustedes tenían. Por eso creo que hay que reconocer que, efectivamente, y usted lo sabe, que son asociaciones muy ideologizadas. Señora Rosiña, me entristece su tristeza. Silencio, señorías. No digo que me deprime, pero me entristece su tristeza. ¿Que hemos presentado pocas enmiendas? Para eso están ustedes. ¿Para presentar enmiendas? Para eso están ustedes. Que después no cuela ni una, porque ustedes no quieren que cuelen ninguna. Ustedes lo que quieren es la pelea, la confrontación, la movida. Pues vale, pues muy bien. Pero nosotros sí queremos apuntar bien. Es mejor presentar 5 y sacar 3 que presentar 500 y no sacar ninguna. Es que qué malos son, no nos quieren. Silencio, por eso, y me entristece su argumentación, porque Silencio. Usted reincide en lo de siempre. Usted se ha atrevido a hablar de las reformas laborales que han expulsado no sé cuántas mujeres. No, usted ha dicho la reforma laboral. Yo le digo a usted, recuerde, que todas las reformas laborales han debilitado a los trabajadores y los han mandado al pozo del desempleo. A los jóvenes, a las mujeres, a los menos jóvenes,
a todos esos. Y usted se atreve a hablar de reformas laborales. ¿Qué pasa? ¿Que la suya era muy buena? La suya era una racionalización de las relaciones laborales, ¿verdad? No era una reforma laboral. Por eso me entristece su tristeza. Y le tengo que decir, es una cosa que casi nunca digo aquí, porque yo a todo el mundo le reconozco la bondad de intenciones, pero usted cuando habla de Torremayor, usted miente. Usted sabe que precisamente por ser alcalde de Izquierda Unida se cargaron esa residencia. Precisamente por eso, porque hubo otras muchas que sí siguieron adelante, como el Palacio de Congreso de Villanueva de la Serena, de utilidad pública. Esa obra sí siguió, pero precisamente esa obra en 2010 se la cargaron porque era alcalde de Izquierda Unida. Pero bueno, ya sé que, hombre, si es que lo reconocieran, entonces ya sí que lo celebro. Hombre, por favor. Vamos a ver. Mire usted, señora Rosiña, claro que usted y nosotros no somos iguales. Y usted hace política de una manera, yo lo hago de otra. Nosotros no tenemos ningún pudor en pactar con ustedes a pesar de las permanentes bofetadas que nos dan. Ninguno. Gracias, señora Rosa. Le aseguro que no intento de ninguna manera ganarme el favor o el beneplácito de la bancada socialista. Como decía en mi pueblo, con tu querer y un duro, ya sabe usted, ¿no? Que no. Usted, si les gusta lo que proponemos, bien, y si no les gusta, es su problema. Y tampoco tengo ningún pudor en pactar con el Gobierno, claro que no. Ninguno. Ni con ustedes ni con ellos. Porque nosotros tenemos solo una forma de hacer política y de hacer oposición, mirando a los intereses de los extremeños. Lo que nos parece que es bueno, lo apoyamos. Y lo que nos parece que no, tenga la etiqueta que tenga, incluida la suya, pues le decimos simplemente que no. Por eso, a pesar de que ustedes nos metan permanentemente el dedo en el ojo, no tenemos ningún problema en pactar con ustedes, ninguno. No se sientan incómodos. ¿Y ahora cómo acorro yo a Izquierda Unida si resulta que nos ponemos de acuerdo? Cachis en la mar, se me rompe el guión. Ese es su problema, porque ustedes van a piñón fijo. Ustedes son los que se empeñan en mantenerla y no en vendalla. A piñón fijo porque yo tengo que hacer esto. Y si tengo que reconocer, si tengo que decir que ahora pues parece de día porque aquí hay una luz magnífica, pues tengo que decir que parece de día, pues sobre todo, aunque la realidad sea otra. Ese es su problema. Bien, vamos a terminar porque, bueno, lo de la... Precisamente porque se puede reparar ese error y esa injusticia que se cometió con Torremayor, es por lo que solo por esa enmienda estaríamos dispuestos a votar a favor del presupuesto de esta consejería si se presentara aisladamente. Y que le presentamos pocas enmiendas, ya sabe, yo cuento con usted para que presente muchas. Pero si en términos de cazador, en términos futbolísticos, usted le aseguro que bajaría a tercera división, porque disparar mucho y no dar nunca al blanco, eso no es bueno. Como ir de caza y gastar toda la pólvora, ¿verdad, señor Alejo? Gastar toda la pólvora sin gastar ninguna pieza, de qué buen cazador soy. Cazador no, tirador sí, pero cazador no. Ustedes hagan política a su manera, yo se lo respeto. Casi nunca les descalifico y le aseguro que no estoy cabreado, en absoluto. Lo que pasa es que yo cuando defiendo las cosas con convicción parece que estoy enfadado, pero le aseguro que no estoy nada enfadado. Lo que pasa es que sí me entristece que usted siga intentando elaborar la bandera de la izquierda para camuflar cosas que han hecho que las podían haber hecho perfectamente estos señores. Pero ese es su problema, no es el mío. Si ustedes apoyan las enmiendas, hemos llegado a 8 enmiendas de consenso, estupendo. A la próxima llegamos a 20, seguro. Pero deje ya de dar lecciones, porque yo tengo 39 años de profesión de maestro y usted todavía no. Muchas gracias, señor Escobar. Silencio, señorías. Gracias, señor Escobar. Silencio, señorías. Lo que resta, señorías, de la sección 15, más la sección 16 y la sustanciación de todas y cada una de las votaciones, lo haremos en la jornada de mañana. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.